La historia de Resident Evil empieza oficialmente en el año 2002, con la salida de Resident Evil 0 para la Nintendo GameCube, aunque en cronología interna ocurre antes del primer juego de 1996. En Resident Evil 0 conocemos a Rebecca Chambers, la integrante más joven del equipo Bravo de STARS, y a Billy Cohen, un ex marine acusado injustamente de crímenes de guerra. Todo arranca en julio del 98, cuando el equipo Bravo es enviado a las montañas Arklay para investigar una serie de asesinatos misteriosos. Rebecca se separa del grupo y se topa con un tren en marcha lleno de zombies. Aquí aparece uno de los primeros villanos importantes del lore, James Marcus, cofundador de Umbrella. Marcus había trabajado con el virus progenitor, descubierto décadas atrás en África, y lo había combinado con sanguijuelas para crear el famoso virus T. El virus T es el que convierte a los humanos en zombies y a los animales en monstruos salvajes y mutantes. Umbrella lo veía como un arma militar perfecta, soldados que no sienten miedo, que no duermen y que solo obedecen. El problema, claro, es que los infectados pierden toda inteligencia y se convierten en cadáveres andantes. El típico defecto menor que a Umbrella parecía no importarle demasiado. Marcus había sido asesinado años antes por Albert Wesker y William Birkin por órdenes de Spencer, pero gracias a sus experimentos con sanguijuelas logra revivir de una forma grotesca. Resident Evil 0, más allá de ser la precuela, sirve para explicar de dónde viene todo, los experimentos de Umbrella, la creación del virus T y el desastre que está a punto de ocurrir en la mansión Spencer. Y aquí ya se puede hacer un comentario divertido, porque básicamente toda la saga existe porque un científico loco tenía como hobby las sanguijuelas, otros coleccionaban sellos, pero bueno, cada uno a lo suyo. Pocas horas después llegamos a la historia del primer Resident Evil, lanzado en el 96 para la primera PlayStation, aunque la versión más completa es el remake del 2002 para GameCube. Cronológicamente ocurre la noche del 24 de julio de 1998. El equipo alfa de los STARS, liderado por Albert Wesker, llega a las montañas para buscar al equipo Bravo. Entre los protagonistas están Chris Redfield, Jill Valentine y Barry Barton. Al poco de aterrizar, son atacados por perros infectados y se refugian en la mansión Spencer. Una mansión con pasillos infinitos, llaves raras con forma de armadura y sus habitaciones llenas de trampas imposibles. Resulta ser un laboratorio secreto de Umbrella. Allí los protagonistas se encuentran con todo tipo de horrores, zombies, perros mutantes, criaturas llamadas Hunters, tiburones infectados e incluso una planta asesina. Pero la estrella del lugar es el Tyrant T-002, uno de los primeros intentos de Umbrella de crear un super soldado humano, un BOW, a partir del virus T. El gran giro de la historia lo protagoniza Wesker, quien revela ser un traidor infiltrado de Umbrella, puesto allí para recopilar datos de combate reales sobre las armas biológicas. Su plan era soltar al Tyrant y recoger información de cómo luchaba contra soldados entrenados como los STARS, pero todo le sale mal. El Tyrant lo atraviesa con una de sus garras y Wesker aparentemente muere, aunque en realidad se había inyectado un virus especial creado por Birkin, lo que le otorgaría superfuerza, reflejos sobrehumanos y regeneración. Es decir, aquí nace el Wesker rubio con gafas de sol que más adelante veremos convertido en villano principal de la saga. La mansión termina explotando, porque en Resident Evil todo se soluciona explotando cosas. Sin embargo, lo importante es que Umbrella queda al descubierto como una corporación que juega con armas biológicas sin importar las consecuencias ni los límites éticos. Pocos meses después llegamos a Resident Evil 2, lanzado en el 98 para PlayStation 1 y en 2019 reimaginado siendo uno de los mejores remakes de la historia para PlayStation 4, Xbox y PC. Cronológicamente ocurre el 29 de septiembre de 1998, apenas un par de meses después del incidente de la mansión. El virus se ha expandido a la ciudad de Raccoon City y lo que vemos es un auténtico apocalipsis zombie urbano. Aquí conocemos a dos personajes fundamentales en la saga, Leon Kennedy, un policía novato que llega a la ciudad en su primer día de trabajo, y Claire Redfield, la hermana menor de Chris, que llega buscando a su hermano desaparecido. El caos en la ciudad es total, la policía está desbordada, la gente intenta huir, y en medio de todo aparece un nuevo monstruo, William Birkin. Birkin es uno de los científicos más importantes de Umbrella, creador del virus G. A diferencia del virus T, que zombifica y muta de forma más básica, el virus G permite una regeneración brutal y mutaciones evolutivas. También tiene la capacidad de implantarse en huéspedes compatibles, creando descendencias monstruosas. El problema es que prácticamente nadie es compatible, salvo la hija de Birkin, Sherry. Cuando Umbrella lo traiciona para robarle la investigación, Birkin se inyecta el virus G en sí mismo y comienza una transformación grotesca. A lo largo del juego lo vemos evolucionar en varias formas monstruosas, cada vez más alejadas de lo humano. Leon y Claire se enfrentan a él mientras intentan sobrevivir, y en medio de todo aparece Ada Wong, una espía misteriosa que trabaja para una organización rival. Ada manipula a Leon, pero también desarrolla una especie de romance trágico con él, romance que, como veremos en juegos siguientes, nunca se acaba de resolver. El final de Resident Evil 2 es dramático, la ciudad sigue en caos, Birkin muere definitivamente, pero Sherry queda infectada con una cepa del virus G que le otorga inmunidad y anticuerpos especiales. Leon y Claire logran escapar de la ciudad, aunque lo peor aún estaba por llegar. Lo que aprendemos de esto es que Leon, en su primer día de trabajo, aprendió que en Raccoon City nadie usa las puertas, todos entran por las ventanas y que enamorarse de Ada Wong es tan seguro como tirarse en una piscina llena de tiburones.
Y mientras Leon y Claire vivían su pesadilla, en paralelo Jill Valentine intentaba sobrevivir en Resident Evil 3 Nemesis, este juego que salió en el año 99 para PlayStation y tuvo un remake en 2020 para Play 4, Xbox One y PC, siendo bastante continuista al 2 y no siendo igual de bueno. Los eventos ocurren entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre del 98, cruzándose directamente con los de Resident Evil 2. Jill es perseguida incansablemente por el Nemesis, una bioarma de Umbrella diseñada a partir de un Tyrant, pero infectada por un parásito llamado NE-A, que le otorga inteligencia y capacidad de usar armas. Nemesis solo tiene una orden: eliminar a todos los Stars, los que sobrevivieron a la mansión y todos los demás. La persecución de Jill por parte del Nemesis es uno de los momentos más icónicos de toda la saga, con esa voz grave repitiendo la palabra Stars mientras revienta paredes. Finalmente, Jill logra derrotar a Nemesis y escapar de la ciudad con la ayuda de Carlos Oliveira, un mercenario de la VCS, el equipo privado de Umbrella enviado supuestamente a rescatar civiles, aunque en realidad servía como carne de cañón para recopilar más datos de combate. El desastre llega a su punto máximo cuando el gobierno de los Estados Unidos decide lanzar un misil nuclear sobre Raccoon City, borrando del mapa toda la ciudad junto a los rastros del virus T. La destrucción de Raccoon City marca un antes y un después en el lore. Umbrella queda bajo investigación internacional, la opinión pública se vuelca contra la corporación y aunque durante un tiempo sigue operando, su caída ya es cuestión de tiempo. La destrucción de Raccoon City es un punto de inflexión en el lore de Resident Evil. Ya no se trata de un brote aislado en una mansión, ahora el mundo entero ha visto como una ciudad estadounidense fue arrasada por la irresponsabilidad de una corporación privada. Umbrella queda en el punto de mira y empieza a caer estrepitosamente. De aquí nos vamos al año 2000, donde salió Resident Evil Code Verónica para la Sega Dreamcast, y fue un juego muy importante porque fue el primero de la saga en dar el salto gráfico totalmente al 3D, dejando de lado los fondos pre-renderizados de las entregas anteriores, que eran prácticamente una obligación. Más tarde se lanzó una versión ampliada llamada Code Verónica X en 2001, que llegó a Play 2, GameCube y más adelante a otras consolas. Esa versión es la que la gente conoce y la que le considera canon. Cronológicamente, Code Verónica se sitúa en diciembre del 98, pocos meses después de la destrucción de Raccoon City, mientras Jill, Leon y Claire sobrevivían a sus respectivos infiernos. Umbrella seguía operando desde las sombras. La historia comienza con Claire Redfield, que después de escapar de Raccoon City decide ir tras las pistas de su hermano Chris, que sigue desaparecido después de los sucesos de la mansión. Claire intenta infiltrarse en una instalación de Umbrella en París, pero fracasa y termina siendo capturada. La envían como prisionera a Rockford Island, una de las bases secretas de Umbrella que funciona como prisión y centro de investigación. Justo cuando Claire llega a Rockford, la isla es atacada misteriosamente y el virus T se libera en el lugar, convirtiendo a la mayoría de los prisioneros y guardias en zombies. Claire se ve obligada a luchar por su vida una vez más, y ahí conoce a Steve Burnside, un joven prisionero que había sido encarcelado junto a su padre después de que éste trabajara para Umbrella. Steve es arrogante e impulsivo, pero se convierte en el compañero de Claire en esta pesadilla. En Rockford Island conocemos a los Ashford, una de las familias fundadoras de Umbrella, junto a Oswald Spencer y Edward Ashford. Aquí aparecen los hermanos Alfred Ashford, un hombre desequilibrado que actúa como comandante de la isla, y su hermana gemela Alexia Ashford, que en verdad lleva muchos años en un estado de criostasis, esperando al despertar después de haberse infectado con un virus creado por ella, el virus Verónica. El virus Verónica fue desarrollado por Alexia a partir de los experimentos con el virus progenitor y material genético de hormigas reinas. A diferencia del virus T, que genera zombificación inestable, o del virus G, que son mutaciones descontroladas, el virus Verónica permite una simbiosis mucho más completa entre huésped y parásito. Alexia se infectó a propósito con el virus, pero para lograr que la fusión fuera perfecta, decidió entrar en un criosueño durante 15 años, y el resultado fue que al despertar se convirtió en una criatura con habilidades sobrehumanas, capaz de manipular insectos, regenerarse y hasta controlar el fuego como arma. Mientras Claire y Steve luchan por sobrevivir, aparece de nuevo un rostro conocido, Albert Wesker. Tras su muerte en la mansión, Wesker resucitó gracias a un virus experimental y ahora trabaja para una organización rival de Umbrella. En Code Verónica ya no es solo un traidor dentro de STARS, sino un villano a gran escala, con fuerza sobrehumana, velocidad inhumana y el poder de enfrentarse directamente a criaturas como Tyrants o incluso Alexia. La historia se divide en dos partes. En la primera parte controlamos a Claire en Rockford Island, donde después de enfrentarse al Alfred, descubre poco a poco la verdad sobre los Ashford y los virus. Eventualmente es capturada y enviada a la base de la Antártida, donde Alexia despierta finalmente de su criosueño. En la segunda parte, entramos en control de Chris Redfield, que llega siguiendo la pista de su hermana y se enfrenta directamente a Wesker. Aquí se da uno de los primeros choques directos entre Chris y Wesker como rivales declarados, y vemos cómo Wesker ya es prácticamente imparable. El clímax del juego ocurre en la base de la Antártida, donde Alexia, completamente transformada por el virus Verónica, se enfrenta a Chris en una de las mejores batallas de toda la saga.
Tras varios combates y mutaciones grotescas, Chris logra derrotarla definitivamente. Mientras tanto, Wesker aprovecha el caos para robar muestras del virus Verónica y se escapa. Claire y Chris logran sobrevivir, pero el mensaje queda claro: Umbrella está herida, pero sigue teniendo recursos, y ahora Wesker ha pasado de ser un simple villano a ser el gran villano de la saga, acumulando virus, poderes y planes propios. Code Verónica es una entrega fundamental porque expande el lore más allá de Raccoon City, introduce a la familia Ashford y el virus Verónica, y consolida el papel de Wesker como enemigo principal. Además, muestra por primera vez que los Redfield y Wesker están destinados a enfrentarse directamente, una rivalidad que culminará años más tarde. Si lo piensas, Claire tiene la peor suerte del mundo. Primero sobrevive a un apocalipsis en Raccoon City, y en lugar de tomarse unas vacaciones en la playa, acaba en una prisión infestada de monstruos y perseguida por un loco con complejo de mayordomo inglés. Resident Evil 4 es probablemente el juego más influyente de toda la saga y de hecho uno de los importantes dentro de la historia de los videojuegos. Salió originalmente en 2005 para Nintendo GameCube, aunque pronto se portó a PlayStation 2 el mismo año. Después salió en todas las plataformas imaginables, en PC, en Wii, en Play 3, en Xbox 360, en Nokia, en PlayStation 4, en Xbox One, incluso en algún móvil. En 2023 recibió un remake completo, demostrando que, bueno, casi 20 años después sigue siendo un referente. Cronológicamente, Resident Evil 4 ocurre en el año 2004, 6 años después de la destrucción de Raccoon City. En este punto, Umbrella ya no existe oficialmente. Tras juicios, filtraciones y presiones internacionales, la compañía fue desmantelada en 2003. Sin embargo, el mundo no está a salvo, porque los virus parásitos y armas biológicas creadas por Umbrella han pasado al mercado negro, y diferentes grupos terroristas y sectas intentan aprovecharse de esa tecnología. El protagonista vuelve a ser Leon S. Kennedy, a quien conocimos como un policía novato en Resident Evil 2. Ahora, tras haber sobrevivido al desastre de Raccoon City y haber sido reclutado por el gobierno, Leon se ha convertido en un agente especial entrenado para misiones de alto riesgo. Su primer encargo en esta nueva faceta es rescatar a Ashley Graham, lo sabemos todos, la hija del presidente de Estados Unidos, que ha sido secuestrada y llevada a una región rural de España. La ambientación es uno de los cambios más notables de Resident Evil 4, ya no estamos en laboratorios de Umbrella ni ciudades estadounidenses. Transcurre en pueblos europeos aislados, castillos medievales y bases subterráneas, todo con un aire un poco más de terror gótico mezclado con acción. Pero lo más importante es el enemigo. Aquí no hay zombies, ni por el virus T, ni por el F, ni por el H. En el lugar solo hay un nuevo organismo, son las plagas. Las plagas son parásitos descubiertos por una secta llamada Los Iluminados, liderada por Osmund Sadler. A diferencia de los virus, las plagas no matan a su huésped ni lo convierten en un cadáver. En cambio, se instalan en el sistema nervioso y lo convierten en un sirviente obediente. Los infectados, llamados ganados, pueden hablar, coordinarse, usar armas y seguir órdenes complejas, lo que los hace mucho más peligrosos que un simple zombie. El plan de Sadler era ambicioso: usar las plagas para infectar a líderes políticos y militares de todo el mundo, empezando por la hija del presidente de los Estados Unidos. Al controlar a Ashley, pretendía chantajear y manipular al propio presidente y expandir su influencia global. En su misión, Leon se encuentra con varios enemigos, como Víctor Méndez, el jefe del pueblo, un hombre que mide unos 14 metros de alto con fuerza sobrehumana y una de las primeras mutaciones visibles de las plagas. Ramón Salazar es un noble enano, aunque bueno, mide como 35 centímetros, y tiene un carácter infantil y cruel, pero gobierna un castillo lleno de trampas y monstruos, es un poco extraño. Y sobre todo Jack Krauser, un ex compañero del ejército de Leon, que ahora trabaja para la organización rival de Umbrella. Krauser se ha infectado con una plaga que le otorga habilidades inhumanas, y su enfrentamiento con Leon es uno de los más recordados de la saga. Pero la historia de Resident Evil 4 no se entiende sin hablar de Ada Wong. Ada reaparece trabajando como espía, y aunque ayuda a Leon en varios momentos, su verdadero objetivo es obtener una muestra de las plagas, para entregársela a Albert Wesker, quien desde las sombras sigue acumulando virus, parásitos y armas biológicas para su propio plan de dominación. El destino de la muestra queda en manos de Ada, que cumple su misión y fortalece aún más a Wesker de cara al futuro. El clímax del juego llega con el enfrentamiento contra Sadler, que se transforma en una monstruosidad gigantesca gracias a las plagas. Leon logra derrotarlo con la ayuda de Ada, rescatar a Ashley y escapar de la isla en helicóptero segundos antes de que todo explote, como ya hemos visto antes. A nivel de lore, Resident Evil 4 marca un punto de inflexión. Por primera vez, el enemigo no es Umbrella, sino una organización distinta con una bioarma completamente nueva. Esto demuestra que, aunque Umbrella haya caído, el mundo está lleno de grupos dispuestos a seguir con el legado del bioterrorismo. También establece a Wesker como villano principal en la sombra y siembra la semilla para lo que ocurrirá en Resident Evil 5. Una de las cosas que no me gusta de Resident Evil 4 es que, para todos los japoneses, los españoles somos mexicanos. Resident Evil 5 salió en 2009 para Play 3, Xbox 360 y PC, y más tarde recibió versiones en consolas modernas. Fue la primera entrega pensada con un multijugador cooperativo completo, lo que dividió a algunos fans, pero en cuanto a lore es fundamental, porque muestra el gran enfrentamiento final contra Albert Wesker.
Cronológicamente, la historia ocurre en el año 2009 en África, en la región ficticia de Kijuju. Aquí regresa como protagonista Chris Redfield, ahora convertido en uno de los líderes de la BSAA, una organización internacional fundada tras la caída de Umbrella para combatir el bioterrorismo. A Chris lo acompaña Sheva Alomar, una agente africana experta en armas que sirve de compañera para toda la misión y que es un poco más útil que Ashley. El viaje a África no es casual. Ahí fue donde Oswald Spencer, fundador de Umbrella, descubrió en los años 60 el virus progenitor, el origen de todas las cepas posteriores, el T, el G, el Verónica. Absolutamente todo empezó con ese virus ancestral encontrado en unas flores que crecían en esa región. La misión de Chris y Sheva era investigar un nuevo brote de armas biológicas en la zona, pero pronto descubren que detrás de todo está Wesker. Después de su regreso en Code Verónica y su participación en La Sombra, en Resident Evil 4, ahora Wesker aparece directamente como el gran antagonista. Su plan maestro gira en torno a un nuevo patógeno, el virus Ouroboros. Ouroboros es la culminación de todas las investigaciones de Umbrella y de las plagas. Es una mutación del virus progenitor diseñada para seleccionar huéspedes. Si alguien débil se infecta, el virus lo consume y lo transforma en una masa de tentáculos y carne negra. Si alguien fuerte y genéticamente compatible se infecta, obtiene un cuerpo mejorado y poderes sobrehumanos. En la mente de Wesker, Ouroboros es el instrumento para limpiar la humanidad de los débiles y dejar solo a los elegidos, bajo su control. En otras palabras, Wesker se crea un dios que va a remodelar el planeta. Durante la historia descubrimos detalles interesantes, por ejemplo que Jill Valentine no había muerto después de Resident Evil 3, en realidad fue capturada por Wesker y utilizada como sujeto de experimentos. Jill reaparece con el pelo rubio y bajo el control de un dispositivo implantado en su pecho que le obliga a luchar contra Chris y Sheva. Después de un duro combate logra liberarla del control mental y Jill recupera su humanidad, convirtiéndose en uno de los giros más impactantes del juego. Finalmente llegamos al clímax. Wesker planea lanzar el virus Ouroboros a nivel global utilizando misiles. Chris y Sheva lo persiguen hasta un avión cargado con el virus y después de una batalla aérea, el enfrentamiento final ocurre en un volcán. Wesker se inyecta con Ouroboros para aumentar su poder y se convierte en un monstruo gigantesco absolutamente cubierto de tentáculos. Pero, en una de las escenas más recordadas de toda la saga, Chris y Sheva, al borde del precipicio después de romper una roca a puñetazos, logran derrotarlo disparándole con un lanzacohetes directamente mientras el volcán estalla. La muerte de Wesker marca un antes y un después. Durante más de una década fue el gran villano de Resident Evil, el hombre en las sombras manipulando cada evento, pero aquí encuentra su final definitivo. La amenaza global de Ouroboros es detenida, pero el bioterrorismo sigue siendo un problema en todo el mundo. Pobre Wesker quería ser un dios, pero terminó como un filete a la brasa en un volcán. Una barbacoa épica para despedir al villano más épico. C. Este virus es la nueva amenaza de la saga, una variante creada a partir del progenitor que combina características del T y del G, permitiendo mutaciones muy variadas y muy rápidas. Los Jabo, a diferencia de los zombies, pueden comunicarse, usar armas y regenerar partes del cuerpo, lo que las hace letales. Después del caos de Resident Evil 6, Capcom dio un giro completo a la saga. En 2017 lanzaron Resident Evil 7 Biohazard, disponible en Play 4, Xbox One y PC, con compatibilidad total en realidad virtual, aunque no creo que te atrevas. Fue un regreso a las raíces del terror, pero con una nueva perspectiva, cámara en primera persona, atmósfera más íntima y un nuevo protagonista. La historia ocurre en el año 2017 y presenta a Ethan Winters, un hombre común, aunque bueno, acaba siendo lobezno, sin entrenamiento militar ni pasado heroico como Chris o Leon. Ethan recibe un mensaje de su esposa Mia, desaparecida hace 3 años, que le pide que vaya a buscarla en una plantación en Luisiana. Cuando llega, descubre que Mia está viva, pero algo en ello no está bien. Pronto queda atrapado en la casa de los Baker, una familia completamente demente, deformada y violenta. Los Baker no son simples psicópatas, están infectados con un nuevo organismo biológico. Aquí entra en juego el Moho, un hongo mutagénico creado como parte de un proyecto de bioarmas. El arma principal era Evelyn, una niña artificial diseñada para ser un arma viviente. Evelyn produce esporas que infectan a las personas, y el hongo invade su cuerpo y mente. El resultado es que los infectados son controlados por Evelyn como si fueran marionetas, por eso los Baker actúan como si fueran una familia enferma, pero en realidad son víctimas manipuladas. El Moho también otorga habilidades de regeneración imposible, por eso los Baker parecen inmortales, aunque los decapites o los dispares se levantan una y otra vez. La historia culmina cuando Ethan se enfrenta a Evelyn, que muta en una criatura gigantesca y grotesca. Con la ayuda de un misterioso equipo militar y un arma especial, Ethan logra destruirla. Y aquí aparece un rostro conocido por todos, Chris Redfield, que llega en un helicóptero de una organización llamada Blue Umbrella. Esta nueva versión de Umbrella asegura que ahora son una corporación reformada dedicada a detener el bioterrorismo, aunque evidentemente la confianza hacia ellos es mínima.
Resident Evil 7 fue clave porque demostró que la saga podía reinventarse, regresar al terror puro y al mismo tiempo expandir el lore con nuevas formas de armas biológicas como el Mo. La familia Baker era como una mezcla entre La Matanza de Texas y MasterChef. En 2021, Capcom lanzó Resident Evil Village, el último de la saga, el último que de momento tenemos a la espera de Requiem. Es la secuela directa de Resident Evil 7 y salió para Play 4, Xbox One, PC, Play 5 y Series X. Cronológicamente ocurre en 2021, 4 años después de los eventos de Luisiana. Ethan Winters vuelve como protagonista después de haber muerto 15 veces, y ahora vive en Europa con Mia y su hija recién nacida Rose. Todo parece tranquilo hasta que en una noche aparece Chris Redfield con un equipo armado. Chris mata a Mia frente a Ethan, secuestra a la bebé Rose y se la lleva. Ethan, desesperado, sigue el rastro hacia un pueblo aislado en medio de la nieve, y ahí empieza otra pesadilla. El pueblo está dominado por criaturas que parecen sacadas de un cuento de terror gótico, son hombres lobo, vampiros y monstruos deformes. Pero como siempre en Resident Evil, todo tiene una explicación científica dentro del universo. Una forma ancestral del Mo descubierta por una científica llamada Madre Miranda. El megamiceto es básicamente una colmena biológica que almacena recuerdos humanos y permite alterar organismos de formas casi infinitas. Miranda experimentó con el Mo durante décadas, creando los 4 señores que gobiernan el pueblo. Lady Dimitrescu, la vampira gigante y sus 3 hijas, producto de un experimento de regeneración con el hongo. Donna Beneviento, una titiritera que usó un muñeco poseído, vinculado a alucinógenos derivados del Mo. Salvatore Morau, un hombre deformado hasta que se convierte en una especie de monstruo acuático. Y Carl Heisenberg, que es básicamente una nevera, un ingeniero que mezcla tecnología y Mo, creando criaturas mecánicas y siendo un imán, siendo como el Frankenstein del grupo. Madre Miranda busca a Rose porque la niña, hija de Ethan y Mia, nació con una conexión especial con el Mo, lo que la convierte en el recipiente perfecto para resucitar a la hija muerta de Miranda. La trama culmina cuando Ethan descubre que él mismo murió en los eventos de Resident Evil 7, y que desde entonces ha estado vivo gracias al Mo. Básicamente, Ethan no era consciente de que llevaba varios años siendo un huésped del hongo. Sacrificándose, logra destruir a Miranda y salvar a su hija Rose. En los últimos momentos, Ethan muere definitivamente mientras Chris escapa con la bebé. Resident Evil Village es un cierre para la historia de Ethan Winters, pero al mismo tiempo abre nuevas puertas con Rose como futura protagonista y con la BSAA enfrentándose a nuevas amenazas. Hasta ahora hemos hablado de juegos confirmados, pero el futuro de la saga apunta hacia Resident Evil 9 Requiem, el cual tendremos próximamente. Muchos jugadores piensan si aparecerá Leon Kennedy, y la respuesta es que se pensó en el personaje, pero pensaron que no cuadraba con el concepto de Resident Evil Requiem. Lo que quería Capcom era un juego de mucho terror y necesitaban un personaje que mostrara miedo, no como Leon. Pero luego, según un insider, Leon sí será parte de Resident Evil Requiem. Señala que esta entrega marcará el final de la línea de eventos que conocemos desde el 96 y será un parteaguas de una nueva era para la franquicia. En ese sentido, menciona que Resident Evil 9 es el último papel importante de Leon, y lo que pudimos ver en el tráiler era, por ejemplo, una Raccoon City destruida después del misil, en el cual vamos a poder interactuar y vamos a poder saber más del lore que tanto nos gusta. Y con esto tendríamos el lore completo de Resident Evil, desde las sanguijuelas del Resident Evil 0 hasta los rumores de Requiem. Un viaje de más de 25 años de juegos, llenos de zombies, virus, parásitos, corporaciones malignas, volcanes, hongos y explosiones. Después de tantas mutaciones y experimentos, queda claro que el verdadero virus que nunca muere es Capcom, porque siempre encuentra la manera de revivir la saga y mutarla en algo nuevo.